la muerte se va a presentar, la enfermedad va a llevar a la muerte. Todas son expresiones de la pulsión de muerte, que es la que domina. La guerra no es más que quizás la parte más violenta de la pulsión de muerte, porque aparte es social. Esta no es una locura, es una locura de dos, pero compartida con todos. Es una locura masiva, es una locura compartida, es un ejercicio del narcisismo compartido, pero al final parte del ser humano, ¿no? Claro. Mandamos saludos a todos aquellos que nos están haciendo el favor de escucharnos y vernos en este 7º aniversario. Estamos de celebración todo el mes, así que estén al pendiente. Tenemos sorpresas y regalitos para todos ustedes. Guillermo Alan, que nos está viendo. Ale Torres, saludos a la cuchara de la tía. Erika Luna nos está viendo, muchas gracias. Saris Han nos manda a saludar. José Alberto García también. Saludos Fernando. Mau Guadalupe nos está viendo también. Ale Torres nos manda a felicitar por el programa. Gabriel Prado, excelente texto. La primera muerte es la paz, efectivamente. Eligio Barrera nos manda a saludar desde Lázaro Cárdenas, Michoacán. Excelente fin de semana igualmente. Emanuel Leiva, que siempre nos acompaña, nos dice... Fíjate, no conoce completo. Estaba tratando de ver. Dice, claro, la guerra también es matar la identidad de cultura, así como pasa en Estados Unidos y tengo un problema yo. Dice, con la invasión en Irak, nos han vendido la idea de que todos los árabes son terroristas. Ahorita vamos a hablar también de por qué se dan estas guerras de odio también. Miner Ojana, saludos. Saludos. ¿Y qué tema, señores? Así es. Rocío Curiel, gracias por estarnos viendo. Saludos. Gabriel Prado, también la guerra se puede analizar desde el inconsciente colectivo de Jung, la psicología de las masas y el análisis del yo. Sí, ahorita vamos a hablar también precisamente de eso. Perdón, voy entrando, estamos hablando de la guerra y de la muerte, Rocío. Choyo Albacer, saludos también. Okay. Sí, yo creo que vale la pena. El malestar en la cultura no solamente es el escrito de Freud, es el reflejo de algo que socialmente se ha visto desde hace mucho tiempo. Es como, a ver, rompimos muchas cosas para hacernos sociales, y sociales significa hacer cultura. Yo les invito, yo sé que no es el tema o el día de recomendar películas, siempre recomendamos, pero hay una película que vista con otros ojos pudiera ser no tan agradable, por eso les recomiendo que vayan este fin de semana. Hay una película que se llama Alpha. Sí. Alpha nos permite ver cómo las primeras comunidades humanas primero tienen un ritual muy interesante de cómo convertirse a hombre, cómo convertirse en hombre desde ese punto de vista, que yo creo que no hemos cambiado mucho, pero también nos habla de... hay una escena muy interesante en donde Alpha, no quiero echárselos a perder, pero son grupos humanos, se enfrentan o coinciden dos grupos humanos, y lo primero que hay cuando uno de ellos se enfrenta con el otro, que no se conocían, es miedo. Sí. También muchas personas estudiosas alegan o comentan que parte del racismo o parte de lo que apoya esa parte del otro es biológica. Por eso la explicación de Freud y el psicoanálisis no puede tener una base tan fuerte sino como la biología. Los biólogos lo entienden perfecto. Cuando dos especies o aún de la misma especie, dos grupos se encuentran, hay miedo, y ese miedo puede generar guerra y muerte. Sí. Entonces, por eso está metida en lo más profundo del ser humano. No solamente hablamos de que estamos rompiendo la cultura, sí la rompemos, es cierto, pero es muy fácil de romper, porque lo más biológico y básico y primitivo no hablo de algo retrasado, sino de algo primario, lo que nos da seguridad, ahí está metido ese miedo por el otro. Correcto. Y que de hecho nos lo dice Freud aquí en la lectura, que nos habla precisamente del extraño y del extranjero. Siempre va a ser visto con miedo, siempre va a ser visto como algo como algo que amenaza mi status quo o amenaza incluso mi vida, precisamente porque es diferente a mí, y por lo tanto una de las maneras de volver a la tranquilidad, de calmar esa angustia, pues es eliminarlo, y es a través de la muerte y es a través de las guerras.
A lo largo de la historia, a final de cuentas, si nos detenemos a pensar en esto, la historia o el estudiar historia es estar estudiando la muerte. Estamos estudiando la muerte de personajes, estamos estudiando la muerte de civilizaciones, también la vida y obra de estas personas, pero al final de cuentas, si hablamos de algo pasado, estamos hablando de algo muerto. Esa es la importancia de los estudios de la historia. Y si nos vamos a estos estudios, nos vamos a dar cuenta que las guerras siempre se dan por esta diferencia entre dos grupos, ya sea por raza, ya sea por sexo. Ahora ya que se puede llegar a hablar incluso de una guerra entre los sexos como tal, feminismo, machismo. Empezó desde los 60s, una guerra con muchos heridos, con muchas muertes, y sigue siendo igual de inútil que cualquier otra guerra. Puede ser por riqueza, puede ser incluso por civilidad. A mí me llamaba la atención, no recuerdo si fue el año pasado o antepasado, en el que el rey de España decía que México y en general los países latinoamericanos deberían de pedir perdón a los conquistadores por las muertes que causaron. Ellos venían a traer civilidad, ¿no? Sí, claro. Como si hubiera sido un favor, y entonces, pues no, pues disculpen por haber provocado la guerra o por haber querido mantener el estatus de vida que se vivía en aquel entonces, ¿no? También hay guerras de religión. Nos hablaban hace un momento acerca de estos actos terroristas, de las guerras basadas precisamente en el miedo que hay a los actos terroristas y demás. Que hay que entender cada guerra que tiene un trasfondo, tiene una motivación, y en realidad también se nos vende con otra máscara, ¿no? Como podría ser estas cuestiones de guerras de Medio Oriente y todo eso, que en realidad al fin y al cabo llevan un origen más económico que por terrorismo. Nos damos cuenta entonces de que siempre, en toda guerra, nos encontramos con dos grupos que intentan no ser dominados. ¿De qué manera no eres dominado? Pues cuando eres quien domina. ¿Cómo se demuestra esto en la vida actual? Pues a través del poderío militar, a través del poderío geopolítico, económico y demás. Y es lo que ocurre en las guerras actuales. Hay que darnos cuenta también de que las guerras han evolucionado. Cuando en un inicio eran grupos desorganizados que simplemente se encontraban frente a frente y a darse de pedradas, palos y demás, ¿no? Como podrían ser en tiempos primitivos. Después, posteriormente, cambian y ahora ya utilizan lanzas, hachas y toda esta parte. Y entonces ahora ya estamos hablando de guerras que ni siquiera tienes que estar ahí. Con este avance de la tecnología, por ejemplo, de los drones, de los misiles teledirigidos y demás, pues bien puede estar alguien sentado desde una oficina lanzando un misil, matando personas, y al final de cuentas eso sigue siendo guerra. Claro. La guerra siempre va a traer, o la muerte, perdón, el asesinato siempre va a traer consigo algo de culpabilidad también en esa persona. Y ahora es mucho más fácil también, a través de estas nuevas tecnologías, limpiarse las manos y liberarse de la culpa a través de los nuevos medios tecnológicos que hay para hacer la guerra. Claro, que le pregunten a Kevorkian, ¿no? El doctor Muerte, que ayudaba en aquel entonces, asistía a la eutanasia, pero ponía una máquina y decía, no, yo no le jalo, yo no le pongo, la maquinita solita, mira, ella es. Al fin y al cabo lo llevaban al bote. Algo muy interesante es, la guerra se tendría que ver como esta parte primaria, primitiva, quizás visto desde una mirada estrecha se puede malinterpretar, pero la guerra serviría a la supervivencia hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque los grupos humanos guerreaban justamente porque a lo mejor donde cazamos o donde pescamos o donde vivimos, pues nos falta la comida. Entonces, de que lloren en tu casa, en tu tribu, a que lloren en la mía, pues que lloren en tu tribu. No estamos muy lejos de ahí. La realidad es que la guerra y la muerte y la violencia se tiene que controlar con más violencia. Freud en un texto que muchos de los estudiosos dicen que no es cierto, que no estaba deprimido. Claro que el hombre está deprimido cuando escribe esto. Pues esa depresión le da la claridad para ver de dónde venía todo esto. Es una alegoría a las pulsiones del punto de vista que lo veamos. Pero sí es interesante porque esas pulsiones, aún destructivas, conservan. Y no las estoy excusando.
cualquier biólogo, los biólogos entienden muy bien cómo se mueven los grupos. Seguimos siendo mamíferos, nos guste o no. Esa es una parte que no está discutida, es más, ni siquiera la iglesia la discute. Pero cuando hablamos de supervivencia, hablamos también de ciertos avances, hablamos también de sobrepoblación. Instintivamente, en el inconsciente colectivo de Jung, que aquí nos menciona, la psicología de las masas, efectivamente, que venía de Freud, estamos hablando de que debe de haber mecanismos de control. La guerra quizás sea el peor, pero los biólogos ni lo discuten. Por eso el psicoanálisis tiene una base biológica tan fuerte, porque se tuvo que apoyar en Darwin. Y cuando hay ciertas sobrepoblaciones, de hecho se piensa que el suicidio masivo de las ballenas y de los delfines obedece a cierto tipo de sobrepoblación y se extermina. El hombre también pareciera como que se activa esta pulsión de muerte. Hay una crítica muy interesante en El malestar de la cultura, donde dice, bueno, nosotros siendo tan civilizados, y al principio pareciera racista, porque decía, bueno, esta cultura tan civilizada, no como aquellos pueblos primitivos de los morenos, como los blancos, porque él escribe El malestar de la cultura después de la Primera Guerra Mundial, dice, cómo esta civilización blanca que se dio a la tarea de resguardar lo mejor de la sociedad, lo mejor de la cultura, demuestra que es tan primitivo como ellos. Así yo dije, bueno, pues para que veas, que no importa el color, de qué color es la piel del ser humano, de todos los colores, y la pulsión está ahí puesta. ¿Qué hemos encontrado? La excusa perfecta para matar, para dejar salir esas pulsiones. Yo leí el otro día algo que era muy interesante, y hacia dónde vamos. Por eso la muerte es sinónimo. Yo creo que estamos no nada más en una guerra fría, porque ya se acabó la guerra fría, no nada más estamos en una guerra de narcos, no nada más estamos en una guerra, estamos en una supervivencia, y la vida es una guerra continua, pero cada vez es diferente, y vamos mejorando los métodos de exterminio. Alguien decía, Bauman decía, el pasado es sólido, el pasado ya pasó y es inamovible, es una piedra sólida. El presente era más o menos sólido, pero ya se hizo líquido. El futuro se hizo gaseoso. Es más, ahorita guerreamos, y tú mencionabas los métodos de la guerra, con algo muy sofisticado. Si aventamos ahorita una bomba atómica que ya no tiene la fuerza de Hiroshima y Nagasaki, ya tiene como 100 veces más esa fuerza, se quitó la parte térmica para que no se va tan feo los quemaditos, nada más truena, distribuye la radiación y ahora nos mata lo que no vemos. Y sigue siendo una guerra. Antes la manera de controlar era, si tú traes un garrote grande y tú traes otro más grande, va a llegar un tercero, van a llegar 20 con los garrotes 3 veces más grande y nos van a poner en paz. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanto problema de guerra? Porque tenemos mucha guerra en el mundo. Es cosa de que de veras dejen de ver las caricaturas y pasen al periódico, a la parte social, y vean cuánta guerra hay. Y vean que la única manera de haber mantenido la paz era a través de la amenaza de una violencia extrema. Pero los que ejercen esa violencia extrema ya no es uno, ya son muchos, y tuvo que haber un organismo que no funciona para gran cosa, ha mantenido la paz regular, pero que aparte quien la representaba ya no la representa, ya no hay fuerza. ¿Qué sucede? Todos se dividieron el garrote y ahora todos tienen parte del garrote. ¿Y qué significa el otro? Amenaza, hambre, muerte. Entonces de que me mates a que yo te mate, te mato. Por eso esta parte social que fue adquirida, que es externa, que es una seguridad exógena, decían, es tan débil. Por eso es tan sencillo que de pronto veamos que a alguien se le caiga una cartera y entonces vayamos, la agarremos y nos la guardamos. Lo social fue aprendido, lo que tenemos ahí. ¿Qué significaría en algo muy inconsciente? Déjame ponerlo así: dinero, comida, seguridad, yo o mi grupo, porque también estamos hablando de grupos, ¿no? Creo que esto es un reflejo
de todo lo que es el ser humano, y cuando la autoridad está tan cuestionada, volvemos a lo mismo que hemos visto en todos estos programas, entonces yo ya no confío en que haya una autoridad que va a resguardar el orden, y entonces yo empiezo a guerrear con quien sea. Chéquenlo, hay gente, hay amigos míos que se la pasan peleando, están en guerra, con el del carro, con la vecina, con el precio, con la comida, con todo. O sea, es como si fuera parte inherente, y como lo social, como el tener al otro en la mirada se nos está olvidando. Cierto. Hablabas de los grupos que estuvimos mencionando. Ya dijimos que pretextos hay muchos, que sean raza, que sean civilidad, que sean somos una nación y demás. Pero entonces los grupos se generan a través de la identidad, a través de lo que tenemos parecido, a través de lo que veo en ti de mí y lo que tú ves de ti y en mí, ¿no? Eso es lo que nos va a llevar a ver a los demás como ajenos, como extranjeros. Y Freud habla con un término que se utiliza mucho en la actualidad, el ciudadano del mundo. El ciudadano del mundo no es más que vernos reflejado en el otro, aunque tenga la piel del color que la tenga, del sexo, género y demás que esté enfrente, que esté vestido de cualquier manera, que esté vestido de cualquier edad. A final de cuentas, lo que deberíamos ver en el otro es nuestra misma mortalidad y nuestra misma humanidad, y eso es lo que hemos dejado de ver. Más adelante, en este mismo texto, cuando nos habla Freud de la concepción que tenemos acerca de la muerte, nos habla de que para cada uno de nosotros, nuestro inconsciente nos hace pensar en que somos inmortales, a final de cuentas, ¿no? Ya sabemos que el inconsciente es atemporal, por lo tanto, es infinito, ¿no? Al menos desde esa conciencia. Y solo a través de la muerte de los demás es que podemos darnos cuenta de nuestra propia mortalidad. Lo que pasa es que cuando al otro, como en la sociedad actual, dejamos de verlo como un igual o como un sujeto para cosificarlo, quiere decir que tampoco me veo reflejado en esa cosa. Entonces su muerte no va a significar nada y tampoco me mueve nada a mí. Por lo tanto, pues yo soy el único sujeto aquí, yo soy quien dicta la vida y la muerte, porque los demás simplemente son objetos. Y eso lo vemos cada vez más en nuestros contextos, con esta llamada guerra del narcotráfico, cómo la violencia ha ido intensificando. Ya no nomás se tratan de ejecuciones, ahora ya es ejecución y tortura, ya no nomás se trata de un balazo en la cabeza, ahora ya se trata de torturar como tal, ¿no? Exhibirlos. Y es una escalada impresionante de violencia la que se está viviendo, porque estamos dejando de ver en el otro precisamente esa parte que nosotros también tenemos y que somos humanos, y que eso es lo que nos debería de identificar antes que credos, antes que piel, antes que lo que sea, ¿no? Sí, y creo que lo que mencionas de este tipo de violencia, lógicamente, ¿qué hace el realizar las pulsiones? Sí, efectivamente, produce una descarga. Sin embargo, también produce algo, y es parte de los mecanismos psíquicos, la culpa. Yo sigo insistiendo, creo que ya estamos llegando a la etapa del famoso telémaco, por lo menos vamos comenzando. Cada vez la escala de violencia, que bueno, ha llegado, o sea, ha habido realmente muchísimas muertes, pero creo que sí se está sintiendo como tal, y entonces la gente empieza a tomar posiciones menos radicales. Por ejemplo, el hecho de que se autorice el uso de ciertas sustancias va a reducir de una manera tremenda la violencia. Y entonces también es como, antes era impensable, ahora es como, bueno, y si eso reduce tanta violencia, pues vamos a hacerlo. Digo, no todo lo que reduzca la violencia, porque entonces pues, sería imposible. Pero creo que sí empieza a tener ese efecto de culpa, ese efecto de culpa y reparación. Porque al fin y al cabo la mayoría pues vamos a tener una estructura neurótica, aquellos que sigan con la estructura perversa y sigan matando, tarde o temprano en esta culpa y en este querer terminar, el neurótico es por bola, es por mucho, va a ser dominado. Y creo que también llega un momento en que se entra en razón. Igual, vuelvo a lo mismo, biológicamente, cuando después de que se pasa la parte de sobrepoblación, el grupo vuelve a estar tranquilo hasta repoblarse. Aquellos que les gustan las películas y que les gusta la de los superhéroes, lo que hacía en la de Avengers,
Danos lo que hacía era hacer una reducción de la población a la mitad para garantizar una supervivencia. Suena violento. Sin embargo, bueno, el problema es que él lo hacía solo. Pero bien pudo acompañarse de todo un pueblo y decir, ¿sabes qué? Ustedes son una amenaza para nosotros, les declaramos la guerra, yo me siento amenazado y entonces te mato. Ay, después ya me da tristeza y te ayudo, te doy comida, pero ya reduje la población, ya reduje la amenaza, porque aquí el detalle es, inconscientemente pues es una amenaza latente. El otro es una amenaza latente hasta que lo tengo controlado. Mucho de lo que pasó en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, y aquí también los tengo controlados, pero en el momento en que empiezo a perder el control, entonces ahora sí hay una escalada de huida, hay un debilitamiento, y entonces las instituciones vuelven a tomar fuerza, que yo creo que va a ser parte de lo que viene. Sí, así es. Vamos a irnos ahorita a una pausa musical y regresamos. Precisamente hay algo que hablar acerca de los líderes, relacionado con esta película de Alpha, que sí, tienen un diálogo precisamente acerca del poder y de quien dirige a las masas. Y entonces en un momento más continuamos. Regresamos. Gracias por seguir aquí con nosotros. Estamos hablando de el texto del malestar en la cultura, puntualmente acerca del psicoanálisis de la guerra y de nuestra actitud ante la muerte, que nos hablaba Freud. Les recordamos, estamos celebrando nuestro 7º aniversario aquí en Café Psicoanalítico, allá en la cámara también. Tenemos regalitos durante todo el mes, las tan esperadas tazas que luego en las clases nos preguntan que para cuándo las tenemos, pero ya están disponibles. Hoy tenemos 2 de regalo para quien las quiera aquí en Guadalajara, que pueda venir a Radio Morir por ellas o recogerlas también en la asociación, con mucho gusto. Sergio nos pregunta que si el curso está disponible en psicoanálisis de la posmodernidad. Este es un tema que viene en parte del módulo de la especialidad de psicoanálisis de la problemática social, que aún pueden inscribirse al curso en línea si es que así gustan. Todavía tienen disponibilidad esta semana para entrar a cupo. Es los martes. Rocío Barajas, saludos. Jehú David nos dice que si guerra de comercio, claro, también hay guerra de comercio, y que tiene que ver con esta parte que mencionabas acerca del simbolismo también, ¿no? El hecho del comercio implica en abundancia, implica comida, y implica el no sufrimiento de mi grupo a costa pues de un otro, ¿no? Y lo que estamos viendo con esta guerra comercial que están haciendo no deja de ser, y vámonos a lo más primario, digo, estamos hablando de psicoanálisis, tenemos que tocar esa parte sexual. La torre de Big Man no es más que un falo diciendo yo tengo el poder. Todos los monolitos son falos. Ahorita uno de los falos es el comercio, y entonces es decir, yo lo tengo más grande que tú, es como yo tengo más poder, y entonces ¿qué ha pasado? Yo necesito recobrarlo. ¿A qué consta? ¿A qué precio? No me importa si se muere de hambre, me da lo mismo. Esa es la actitud, y claro que es una guerra donde el otro me importa poco. Sí. Como en todas las guerras, al final de cuentas se busca el beneficio propio. Claro. La guerra no deja de ser un acto narcisista al final de cuentas, y entonces pues, los demás se van ahí entre las víctimas. Sí. Dani Olivo, saludos, este tema me gusta. Fernando Almeida nos dice, incluso con los eventos que sucedieron hace semanas en Puebla, con los linchamientos muestran la guerra interna entre los mismos ciudadanos. Esto también es parte del hartazgo, ¿no? De esta parte donde la ley o el Estado no hace su trabajo, y entonces no hay quien responda a final de cuentas o quien ponga orden, y los mismos ciudadanos están buscando poner un orden, pero como no son ciudadanos expertos en el orden, pues lo hacen de la manera más primitiva que pueden, que a lo mejor son los linchamientos. Y para también poner un poquito de polémica, yo así parte de lo que se ha visto y lo creo firmemente, las comunas están destinadas a fallar. Sí tenemos que estar en sociedad, sí tenemos que votar, sí tenemos que hacer, sí tenemos que opinar, pero se necesita un líder. ¿Y qué sucede cuando no hay una cabeza? Cualquiera puede tomar en sus manos lo que considere justicia. Van 3 linchamientos equivocados. Sí. O sea, alguien dijo y empezaron a matar a la gente. Antes te esperas y ves qué sucede. Ahora yo tomo, como yo me siento la autoridad, yo digo quién es sospechoso, yo digo quién creo que, porque yo creo que ninguno de los que estamos aquí tenemos la seguridad completa,
Vimos la noticia, pero parece que es un error total. Y entonces la falta de límites, la falta de un garrote más grande que valga, entonces ha hecho esto, que todos tomen un cuchillo y maten. Que valga, pero a final de cuentas ese valor se lo da la confianza. ¿Sí? La gente, el pueblo en general ya no confía en las autoridades, ese es el problema. Tenemos presidente, tenemos policía, tenemos comisario, tenemos delegación delegado, tenemos etcétera, etcétera. O sea, el puesto y el monito ahí está puesto, pero si no confías en él, a final de cuentas la gente lo que va a hacer es rebelarse. Y yo creo que pasó mucho, ¿no? Alguien decía, yo puedo ayudarles, nos vale, yo puedo ayudarles, estás loco. Y ahorita ya está arriba. También es, yo no confío en la autoridad. Señor, póngase autoridad. Usted es muy honesto, sí, córrele. O sea, ponte. No, bueno, entonces tenemos que ver, y este es uno de los mecanismos de control internos erróneos. Sí. El linchamiento es erróneo totalmente porque no tenemos la visión para eso, ¿no? Entonces, sí, pero los linchamientos es como una guerra interna, pero es todavía es parte del caos. Esto sí es parte del caos. Emanuel Leiva nos dice, un claro ejemplo en cuestión es el narcotráfico. Yo tengo un problema con Dice que lo que noté es que los primeros que mataron eran chavos que andaban robando por traer dinero, y esas fueron las víctimas de esa guerra. Daniel Olivo, felicidades. Estela Calapiz, saludos Estela, más tarde te devuelvo la llamada, un saludo hasta California. Y esos son los comentarios que tenemos ahorita. Les hablaba acerca precisamente de esto de la película de Alfa, y que lo dice el padre a final de cuentas, que tiene que haber un alfa, tiene que haber un líder, pero que el líder tiene que estar doblemente al pendiente. Tiene que estar al pendiente del cuidado del grupo, de la sobrevivencia del grupo, pero al mismo tiempo también tiene que estar cuidándose a sí mismo de que no lo derroquen. Y eso es súper interesante y muy, muy importante para los puestos de poder a final de cuentas y en los grupos. En todos los grupos siempre va a haber alguien que piensa que puede hacerlo mejor. Claro. Y que si lo dejas a final de cuentas, pues va a derrocar, va a intentar imponer un nuevo régimen, y cuando ese nuevo régimen llegue a ser la autoridad, va a haber otro que crea que también lo va a hacer mejor, y a final de cuentas va a convertirse esto en una guerra de nunca acabar, ¿no? Esa es ahí la dificultad del mantenimiento del poder. El poder a final de cuentas no deja de ser un algo virtual, porque en realidad el poder como tal no existe, ¿no? El que tengas tu edificio, tu torre más alta, en realidad no quiere decir que eres el mejor, ¿no? El poder es algo simbólico, como vendría siendo también el falo simbólico, y que a final de cuentas cada grupo, cada persona debería de estar al tanto de que el poder se comparte gracias a que todos hacen el poder, no una sola persona. Así es, se da el poder. De hecho, la parte social lo único que refleja es una dinámica interna. Al final, lo hemos comentado ya en el famoso complejo de Edipo, en donde, bueno, el hijo tiene que someterse a la ley. Al fin y al cabo, también habrá, y eso se ve en leyendas como la de Cronos, cuando Zeus y los hijos se rebelan al padre y lo matan. Yo les había comentado que todo ser humano necesita superar a los padres, o sea, las hijas a las madres, los hijos a los padres, y los hijos a las madres y a los padres también, igual viceversa, porque llega un momento en que ese poder, ese padre que tiene ese límite, llega un momento en que el hijo se vuelve adulto y necesita tomar la responsabilidad de su propio poder. Claro. Ahí tendría que matar al padre simbólicamente, es lo supero, y no lo supero, es lo igualo. ¿Cuál es la relación normal entre hijos y padres cuando son grandes? Te igualo, y entonces tengo ciertos privilegios con los que tú también gozas. Pero yo reconozco que tú diste lo primero, y entonces te tengo respeto. Entonces, ¿qué pasa con el poder? Llega un momento, ¿qué está pasando? El saqueo de este lugar de política del Senado. Sí. O sea, es como querer mantener ese poder. Fíjense cómo nos habla de la dinámica de su casa y la dinámica que tuvieron en su familia. Al fin y al cabo, no es más que un reflejo de algo tan pequeño. Ahí se ve qué está pasando. Nos dice José Alberto García, esta misma dinámica de la guerra la podemos observar en El Señor de las Moscas,
La guerra ya está instalada en la sociedad. No solo, bueno, es que no es en la sociedad, es en los individuos, y es precisamente lo que nos viene a decir aquí Freud. La sociedad es solo un reflejo de lo que está pasando en el individuo, en el sujeto. ¿Qué hay en el sujeto? Así, recién salidito de fábrica, lo que hay son pulsiones que no están orientadas, son pulsiones que no tienen el título ni de bueno ni de malo, que simplemente están buscando la satisfacción, el descargue precisamente de esta energía libidinal, y que tenemos que ir poco a poco, o más bien nos tienen que ir poco a poco domesticando, hasta que asumimos precisamente esa postura ante la ley, cuando admitimos esa ley. Y entonces ese es precisamente el malestar que nos describe Freud en este libro. La cultura nos provoca malestar porque va en contra de nuestros instintos, en contra de nuestras pulsiones. El hecho de no puedo hacer lo que a mí se me pegue la gana, eso es lo que genera el malestar de la cultura. La cultura, a final de cuentas, lo que te está diciendo es: no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, yo sé que tienes ganas, pero aquí no se puede, hazlo en tu casa, ya guardadito. Y donde eso, nadie te ve. Donde nadie te ve. Y eso es precisamente el malestar que nos ocasiona la cultura. O te ves que te tiene que ver, claro. Sí, también hay cosas compartidas. Yo creo que también está hablando la sociedad que ha hecho. ¿Cómo domesticamos una pulsión? Bueno, primero el límite, pero no todo es a garrotazos. O sea, tiene que haber algo más en donde tengamos que depositar esas pulsiones. Se llama deporte, se llama educación. ¿Cuál es la guerra a la que todos queremos asistir cada 4 años? Porque es una guerra que nos encanta. El fútbol, las olimpiadas. Esa es una manera de sublimar nuestro deseo destructivo. Al final, no es cierto, ¿no? O sea, no es cierto que nada más celebramos que tenemos más agilidad del otro. Celebramos que despedazamos al contrincante. Es como si lo matáramos. Es una guerra, pero sublimada, que nos da algo bueno y que nos permite la descarga, que es el juego de gocha. O sea, es ir y matar al otro. O sea, es toda mi pulsión, voy y te la aviento, que aparte los golpecitos no son tan leves, o sea, te dejan moretones, pero al fin y al cabo voy y descargo mi pulsión de quererte matar en algo que no me deje tan culpable. O sea, te aventé, te saqué. Todos los juegos, al fin y al cabo, es una mini guerra, y esa es la manera en la que tendríamos que descargar estas pulsiones. No llegar a la guerra de matar, porque ahí, aunque bueno, a la guerra se tiene que hacer lo que se tiene que hacer. O sea, a la guerra vas a matar, pero no te puedes pasar matando todo el tiempo. O sea, se tiene que encontrar una parte sublimar, y esa domesticación es a partir de esto, ¿no? Es cómo encontramos esto que nos permite la sublimación. Al fin y al cabo, vuelvo a lo mismo, una pulsión es buen animal, y Freud lo menciona. O sea, el punto no es que la pulsión de violencia sea buena o mala, es una pulsión. Es una pulsión que desgraciadamente tiene efectos cuando se descarga. Y entonces lo malo por definición es lo que me incomoda, y lo bueno es lo que me acomoda, lo que me hace sentir cómodo. Aquí mucha gente, a partir del sufrimiento del otro, el dominio del otro, la vejación del otro, encuentra una comodidad. Porque, a ver, que me digan alguien que gana que se sienta mal. Ninguno se siente mal, todos se sienten bien de haber matado o de haber derrotado al otro. Creo que aquí el punto es: tenemos que recordar que somos sociedad, y si seguimos con las miradas individualistas, no vamos a llegar a eso. Tenemos que seguir pensando en sociedad, en el otro me tiene que interesar. Sí. Bien lo dices, el ejemplo clarísimo del deporte, de fútbol y de las Olimpiadas mismas, ¿no? Si en realidad es una celebración de la humanidad, ¿por qué se celebra con el himno nacional de quien gana? ¿Por qué se portan diferentes tipos de banderas? ¿Por qué se portan diferentes tipos de uniformes, incluso si queremos verlo, ¿no? Sí entiendo que porque hay dos equipos, ¿no? Desde ese punto, el mismo encuentro de fútbol lo es, ¿no? Es el encuentro entre dos grupos que son contrarios y que uno le tiene que ganar al otro. Y oyes que gritan: mátalo, truénalo, hazle. Es como si fuera una guerra, pero en algo bueno o en algo leve. O sea, sí, ok, los que se pelean en las gradas lo llevan a acción, que no es el punto es descargar con el otro viendo. Por eso mujeres dejen ver a sus novios, o sea, es una descarga pulsional. Y hombres, déjenlas ellas que se peleen, o sea, que se arreglen todo lo que sea, que se combinen hasta las uñas, las pestañas. Eso es parte de guerrear. O sea, las mujeres también guerrean entre ellas, y ellas lo hacen de una manera más sutil. Nosotros generalmente agarramos garrote y pegamos.
es más brusco, pero al fin y al cabo también es guerrear. Pelear en calificaciones es guerrear. Sí. Que una escuela sea mejor que otra es guerrear. Todo, pero está bien. Son guerras de papel, son guerras leves, que al fin y al cabo nos hacen sentir que dominamos al otro, pero nadie pierde nada. Se llama sociedad y cultura. A diferencia a lo mejor de estas guerras donde se mata. Donde sí se mata y donde el propósito es ese. Al final de cuentas, quien gana es quien murió menos gente, quien se pudo mantener el control, o quien ganó el control gracias a que tenían a lo mejor el ejército más fuerte, las mejores armas, etcétera. ¿Y cuál es el sentido, no? La lectura que estamos compartiendo el día de hoy aquí es la decepción ante la guerra, y precisamente Freud le pone ese nombre de decepción, ¿no? Después de ver la guerra, después de vivir la guerra, después de ver a los familiares que parten hacia la guerra, a lo mejor de ya no volver a ver a tu familiar que pues, regresó muerto, o que allá en la guerra se perdió el cuerpo, desaparecido y demás, ¿no? Al final de cuentas, es lo que decepciona de la guerra. El hecho de decir, somos una sociedad que ha avanzado tanto, es una sociedad que ha tenido grandes conquistas, como a lo mejor que la medicina, la psicología, el psicoanálisis, este gran avance, claro. El hecho de mandar incluso personas al espacio, de estar dominando cada vez más profundidades más grandes en el mar, el internet, todos estos logros, todo el potencial que tiene el ser humano y que se viene a echar a perder por la guerra, ¿no? Por lo más primitivo que tenemos. Esa es la decepción de la cual nos está hablando Freud. Por eso dice que sí, un títere podrá ser racista, que dice que la gente blanca que procura, que es guardiana de la moralidad, ¿a dónde llega, ¿no? Igual que esos pueblos primitivos. Pues sí, a final de cuentas, el ser humano, en la época que nazca, ya sea a lo mejor en el futuro y demás, sigue manteniendo este componente innato, natural, que son las pulsiones. Yo recuerdo mucho a un maestro que tenía que me decía que en el ser humano precisamente no hay nada natural, porque todo es social y todo se construye. Lo único natural que tendría el ser humano, entonces, serían estas pulsiones y este cuerpo orgánico que demanda precisamente la satisfacción de esto. Y que creo que en esta parte de la decepción también que dice Freud, cuando habla de esos pueblos no blancos, está hablando, esos pueblos primitivos tenían reglas que respetaban. El pueblo blanco al que se refiere él, que es el moderno, no las respetó, porque al fin y al cabo esos pueblos convivían, guerreaban, tenían que guerrear, cuando tenían que guerrear, guerreaban, sí. Pero no guerreaban solo por matar, no guerreaban porque habían matado a un líder, guerreaban por algo que tenían que guerrear, y ellos que estaban tan avanzados socialmente, culturalmente, para él la decepción es cómo no logras controlar una pulsión. ¿Cómo se puede controlar algo? Solamente si lo ves. Si admitimos que hay algo violento, se puede controlar. No lo vas a controlar siempre, pero lo vas a controlar. Si admitimos que hay algo destructivo, ¿cómo lo puedes ver? Lo tienes, controlar, lo tienes que ver. Creo que también por eso esta escalada de muerte tiene que bajar, porque ya vimos. Los que no habían visto toda la guerra, los que no vieron Vietnam, los que no vieron todo eso, ahora vieron otro tipo de guerra y de muerte. Y entonces ya no se desean, ya es cómo la controlo. Necesito regresar a mi base social, porque mi base natural ya no existe, queda poquito, pero lo que nos queda más es social, la interacción, controlar a las pulsiones. Freud hace un ejemplo aquí muy claro, también hablando de las guerras, cómo han evolucionado, que nos dice que en el inicio, cuando las guerras tenían un significado como tal, pues se peleaba el cuerpo a cuerpo. A lo mejor antes del primer garrote era puños, después ya fue el garrote, después se inventaron las flechas, ahora son los misiles y demás, y cada vez se va tomando más distancia y la guerra se convierte, por así llamarle, en algo más impersonal. ¿Cuál es el problema de que la guerra sea impersonal, en el que las muertes de estas personas también son impersonales y también carecen ahora ya de significado y se convierten en cifras? Y nos las venden. Por ejemplo, vamos a Avengers. Todo el mundo se preocupó porque pobrecitos Avengers hicieron polvo. Pobrecitos, sí. Y todos los que mataron ellos, a nadie le importa. Entonces es como, vean cómo nos tienen controlados, porque ahora la guerra es control. O sea, es el control de la mente, de cómo lo vas a hacer, porque esa guerra es peor. Sí. Y entonces, ¿nos importa o no nos importa? Ok. Ya estamos a punto de terminar. Entonces nos vamos con
la recomendación de películas de guerra. ¿Cuáles te gustan, Alan? Películas de guerra, híjoles, hay muchísimas, no sé cuál en especial. Yo creo que las... ahorita me agarraste con las películas, no vi con una. Películas de guerra hay bastantes buenas, de diferentes géneros, ya sea de pelea, ya sean dramáticas. El pianista es una excelente película porque te permite ver el lado humano de la guerra como tal, y no nada más las matanzas de Rambo, donde todos los que se mueren, o todos los que asesina Rambo, pues, no importa. Son extranjeros. Son extranjeros. ¿Cuál, perdón? Patron también es una película. Sí. Hay películas de acción, hay películas con mensaje. La guerra siempre va a ser, como dijimos, es parte del ser humano. Apocalipsis es una muy fuerte, pero es una buena película. Emanuel Levan dice Lord War también. Ajá. Y entonces, pues pasamos a despedirnos. Muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Armando también nos deja acá Full Metal Jacket. Sí, también. Muchas gracias, Alan. Pues muchas gracias por acompañarnos, que tengan un excelente fin de semana, vayan al cine, hay películas alfa, está recomendable, si les gusta, si quieren que les saquen unos sustotes, vayan a ver La Monja, si no, hay otras películas buenas este fin de semana.